Muy buenos días a todos. El día de hoy tenemos una invitada especial, es la doctora Paola Barato. Ella es patóloga médica veterinaria y doctora en biotecnología en la Universidad Nacional de Colombia. Es especialista en apicultura en la Universidad de los Llanos de Colombia y ha recibido entrenamiento de anatomopatología veterinaria en la Universidad Nacional de Colombia, en UC Davis, en la Universidad de Purdue, Virginia Tech, Universidad de Georgia, y está en un curso de diplomarse como patóloga veterinaria del American College Veterinary Pathologists y es socia fundadora y directora y científica y ejecutiva de Coparvet, Molecular Vet, SAS y Molecular Vet US, LLC. Sus empresas de base científica en Colombia y en Estados Unidos. Es consultora para la FAO, AOPEC, industrias y gobiernos y universidades en salud, bioseguridad y patología de peces de agua dulce. Ha desarrollado su carrera profesional y científica para comprender las primeras interacciones entre microorganismos y hospederos para proponer estrategias de prevención y control de enfermedades infecciosas. Es coautora de la patente de glicoinhibidores de adherencia del Streptococcus en peces y es directora del capítulo latinoamericano y del Caribe de la Sociedad Mundial de Acuicultura, AWAS, directora regional para América Latina de la Asociación Médica Veterinaria Acuática Mundial y expresidenta del Grupo Latino de Patología Comparada, de Davis Thompson Foundation, y miembro fundador de la Red Colombiana de Mujeres Científicas. Es un gusto y un placer tener aquí a la doctora Paola. Y pues ahora sí que, doctora, muchas gracias. Quedamos atentos a tu ponencia. Este, Creo que va a ser muy interesante para todos los miembros de esta academia y el público. Si gustas, puedes proyectar tu presentación y adelante queda el micrófono y la cámara contigo. Muchísimas gracias, profesor Daniel, y muchísimas gracias al señor por la invitación que me hicieron para poder compartir con ustedes parte del trabajo de investigación y de extensión que hacemos, tanto de las empresas como también de investigación con varias universidades, tanto en Colombia como en otros países. Y pues tengo la fortuna de trabajar muy de cerca con la industria de la tilapia mexicana desde ya hace más de 5 años, así que también es una excelente oportunidad para compartir con ustedes parte de los hallazgos y los desafíos grandes que tenemos en la industria mexicana para poder mantener la producción ante pues, la presencia de esta enfermedad tan grave como es la estreptococosis. ¿Están viendo bien la pantalla? ¿Se ve bien en formato grande la pantalla? Sí, Ok. Bueno, entonces antes de iniciar tengo que hacer un descargo de responsabilidades. Como bien lo decía Daniel, yo soy la directora para América Latina y el Caribe de la World Aquaculture Society y de paso los invito a que hagan parte de la asociación en la que trabajamos muy fuerte por la visibilización de la acuicultura en el ámbito mundial y particularmente en el trabajo que hacemos con Latinoamérica. Ya termino mi dirección ahora a final de este mes en el congreso que tendremos en Colombia, el Congreso Latinoamericano de Acuicultura. Y también soy la directora para América Latina y el Caribe de WADMA, que es la World Aquatic Veterinary Medical Association, en el que también los invito a que hagan parte y que sigamos trabajando para fortalecer el entrenamiento de médicos veterinarios en medicina acuática. Es un problema mundial que no tengamos muchos profesionales en esta área formados. Entonces también con WADMA trabajamos muy fuerte en todo el mundo, pero pues particularmente a mi cargo el trabajo en Latinoamérica y el Caribe para fortalecer el entrenamiento de médicos veterinarios en esta área. Entonces, la presentación que voy a hacer, pues tiene un objetivo académico y representa pues mi punto de vista y mi experiencia, no ni las organizaciones a las que represento, ni las instituciones con las que también tengo algún vínculo desde el punto de vista científico o financiero. Bueno, entonces aquí para entrar en materia, y como sé que tenemos 30 minutos, hay bastante información que compartir, pero quiero dejar también un espacio bien importante de preguntas, sobre todo por la importancia del público que hoy me acompaña, que es parte de los profesionales que se están formando en posgrado y que efectivamente hay bastantes desafíos que tenemos que enfrentar con esta situación, particularmente en México. Entonces voy a empezar rápidamente con este tema para dejar un amplio rango de espacio de preguntas porque creo que es estratégico que podamos analizar el tema en conjunto y también mirar pues todos los temas de investigación que esto necesita hacia adelante para resolverse.
Entonces, como ustedes lo saben, bueno, la tilapia es la segunda especie, aunque algunos dicen que en el último reporte es la tercera, pero si uno suma todas las especies diferentes de tilapia, vuelve a estar en el segundo puesto de las más producidas en el ámbito mundial, dentro de los peces que en inglés se llama finfish, pues los peces de aleta. Y pues representa la producción en países en desarrollo y no solo para seguridad alimenticia, sino también como parte del desarrollo económico de muchos de nuestros países, entre ellos pues México. En Latinoamérica, tres países somos los líderes de la producción, empezando por Brasil, después Colombia y México durante mucho tiempo incluso estuvo en el segundo lugar, pero a raíz de esta enfermedad, pues el impacto ha sido muy grande y se ha reducido bastante, más del 40-50% de la producción mexicana. Y estreptococosis es la enfermedad bacteriana también más importante de la industria en el ámbito mundial. La estreptococosis en tilapia, pues como la conocíamos y la hemos conocido siempre, es una enfermedad crónica, es decir, es una enfermedad que afecta a las tilapias usualmente por encima de los 20, 50, 100 gramos y que afecta al ciclo de producción, sobre todo al final del ciclo, que es cuando ya se ha hecho toda la inversión. Además que hace lesiones y daños muy severos en los filetes, entonces dependiendo del serotipo, algunos más frecuentes que otros, y por lo tanto el impacto es y sigue siendo muy significativo. La estreptococosis crónica, perdón, la estreptococosis crónica, que es la que conocíamos hasta hace unos años y que sigue sucediendo, no es que haya desaparecido, pero que conocíamos como la forma de estreptococosis en tilapia, ha sido descrita principalmente por estos serotipos de Streptococcus agalacti, el 1A, el 1B, el 3, el 4 y el 9. Estos que puse en rojo son los que tenemos en las Américas, tanto México, Centroamérica como Suramérica. Hemos tenido brotes incluso, y también Estados Unidos, que también lo tienen, hemos tenido brotes de estos diferentes serotipos. También se ha descrito en nuestra región tanto Streptococosis en tilapias por Streptococcus inee y también por Streptococcus dysgalactiae, subespecie dysgalactiae. Ha sido siempre descrito como una enfermedad granulomatosa y crónica. Entonces, genera lesiones granulomatosas, granulomas muy maduros en varios órganos, pero tiene algunos órganos que son blancos, como el corazón, el encéfalo, el sistema nervioso central. Parte también, algunas veces podemos ver las lesiones significativas en vaso, no tan frecuentemente, pero también en hígado y riñón. Y pues la lesión más grave es en el músculo, que ahora vamos a ver algunas fotos. Y pues como es crónica, claramente pues el impacto se ve al final y principalmente afectando a animales de engorde. Para todos estos serotipos tenemos vacunas comerciales disponibles de diferentes marcas, tanto que se usan en México como en otros países. Y entonces digamos que la industria, sobre todo la industria de exportación, súper intensiva, ya tenía y tiene implementados programas vacunales con las vacunas comerciales que hay para cada serotipo. Y aquí hay otro dato importante a tener en cuenta, y es que la vacunación no hace inmunidad cruzada, sino que es específica para cada uno de los serotipos capsulares. Es decir, que si en la granja tengo yo un problema de estreptococo 1A, vacuno contra 1A, contra 1B aparte y contra 3 aparte. Entonces, las vacunas tendrán que ser bi, o pentavalentes, dependiendo de la cantidad de serotipos o de estreptos que yo tenga afectándome. Y esas son las vacunas disponibles. Ahora vamos a ver algo más de esto. En el 2015 apareció un Streptococcus, que es el estreptococo serotipo 3 subtipo 4 del complejo clonal 283, que partió en dos la historia de la estreptococosis, pero en humanos. En el 2015 fue en humanos. ¿Qué pasaba? En el 2015 en Singapur, en el sudeste asiático, hubo un brote de artritis, septicemias severas en humanos que tenían como hábito alimenticio consumir permanentemente tilapia, no solo de forma las vísceras, sino también el músculo crudo con especias, en un plato que ellos consumen diariamente. Digamos, es algo así como las tortillas en México, algo que se hace parte de la cultura y se come permanentemente. Es un plato que se llama coipla, y este coipla es la preparación de vísceras y de músculo con especias y lo consumen casi que a diario. En el 2015 hubo una emergencia de este genotipo que llevó a que por el consumo se generara una enfermedad sistémica en los humanos. Esto llevó a que en Singapur fue necesario prohibir el consumo de este plato,
fue necesario pues establecer una emergencia por la cantidad de animales de personas que se vieron afectadas. Ameritó obviamente toda la estructura y el análisis de lo que significa esta nueva enfermedad para los humanos. Además, porque afecta más del 24% de los casos que hubo en humanos fueron humanos inmunocompetentes, comparado a lo que sucedía antes con la estreptococosis por estreptococo agalactia en humanos, que era una enfermedad principalmente de personas inmunocomprometidas. Antes de este 283, los otros genotipos eran genotipos que afectaban principalmente más del 80% de los casos eran personas con más de tres comorbilidades, y desde el 2015 en este sequence type 283 ya el 25% de los casos de humanos fue en personas inmunocompetentes, entre el 10-30% con una o dos comorbilidades y más o menos el 40% con tres comorbilidades. Entonces ahí representa una enfermedad grave zoonótica que a la fecha solo se ha presentado en el sudeste asiático. Los casos que ha habido relacionados en humanos en Europa es porque tienen historia de haber viajado al sudeste asiático, haber consumido el COIPLA y haber regresado a sus países de orígenes. Y en las Américas, hasta la fecha, este tipo de secuencia o este genotipo específico de streptococo lo hemos detectado solo en Brasil, sin embargo, no asociado a enfermedad en humanos, y parte de la razón y las hipótesis que se siguen analizando y trabajando sobre esto es que, como ustedes recuerdan, la enfermedad es la unión de tres componentes: agente etiológico, hospedero y medio ambiente. Y en este caso está el agente etiológico, que es el estreptococo de serotipo 3, subtipo 4, sequence 6283. El hospedero no tiene un factor de riesgo asociado porque en Brasil pues no se consume el COIPLA, no existe el factor de riesgo de consumo permanente crudo, y en general pues nuestros hábitos de consumo en Latinoamérica son alimentos bien cocidos. Y pues de vez en cuando nos comemos algunos crudos, pero no es una costumbre diaria y permanente como lo que sucede en el sudeste asiático. Entonces, hasta la fecha, a pesar de que este genotipo está en Brasil, no se ha demostrado presencia en humanos. Aunque esto causa una enfermedad tan grave en los humanos, lo cierto es que la enfermedad en tilapias es igual a la que se presenta con la estreptococosis crónica, afecta a los animales hacia el final del ciclo, causa lesiones internas y demás. ¿Qué pasó en el año 2021? Entonces, en el año 2021 tuvimos la emergencia de un Streptococcus agalactiae, que también era serotipo 1A, que era el tipo de secuencia 3, ahora 7, ahora lo vamos a ver eso, y que la hemos llamado 1A 2021, y que empezó el problema en México. La enfermedad inició en tilapias en México, en la mayor centro de producción, que es en el sur, en Chiapas. Esta enfermedad, este genotipo, marcó un antes y un después de la estreptococosis en la tilapia, igual que lo que fue la 283 en humanos. La 1A 2021 en tilapia mostró otro cuadro clínico que no conocíamos en la estreptococosis en la tilapia. ¿Qué significa esto? Que era una enfermedad aguda, con unas mortalidades muy altas, muy agudas, bacterémica. Ahora vamos a ver unas fotos de la cantidad de bacterias que empiezan a proliferar y a moverse en todo el cuerpo del animal. Hemorrágica, no es zoonótica, afortunadamente, pero lo que sí es cierto es que afecta a todas las fases de producción. O sea, aquí tenemos afección de animales desde 0,5 gramos hasta final de ciclo, 1 kilo, kilo y 200, y también a los reproductores les causa unas lesiones muy severas. Es una enfermedad devastadora a cualquier sistema de producción que ingresa porque afecta todo el ciclo. Las vacunas que teníamos para los anteriores serotipos no protegen contra este. Y pues como afecta a animales tan pequeños, entonces vacunas para las primeras fases en este momento son una necesidad urgente del sector para poder cubrir esa etapa de primera etapa entre larvas y la primer peso de vacunación para el engorde, porque pues en esa fase siguen siendo muy susceptibles, y hay unos picos de mortalidad muy graves que no se controlan si los otros factores están asociados. Entonces, como teniendo en cuenta el público que tengo hoy, voy a referirme particularmente en detalle a esta, que es la que en este momento es muy importante para la industria mexicana. ¿Qué sucedió con el Streptococcus agalactiae 1A 2021 del tipo de secuencia 7? En el año 2021 empezó una mortalidad muy severa, particularmente en la represa de Malpaso, en la producción de tilapia, donde la población, sobre todo la población de la producción más grande, representada con la industria pues, de exportación más grande que está en esta zona, estaba al 100% vacunada contra el Streptococcus agalactiae 1A, y a pesar de eso empezaron a tener mortalidades por una bacteria nueva que tenía el mismo serotipo.
Esto pues fue inicialmente todo un proceso tanto de investigación en el que participó muy fuertemente el sector privado para poder identificar cuál era su situación, unas mortalidades gravísimas en toda la represa y en toda la zona y se fue avanzando a diferentes estados en México. Después de esto significó la reducción en la producción de México, de la producción de tilapia en México en más del 50% entre el 2021 y 2022. Ahora vamos a ver una tabla de comparación de cómo se ha reducido la producción mexicana y cómo ha reducido también la exportación de filete fresco y cómo otros países han tenido que entrar a cubrir esa demanda y el impacto que esto tiene no solo para México, sino para toda la región. Después de esto se detectó en Guatemala y en El Salvador, luego en el 2022 en Honduras y en Costa Rica y en el año 2023 llegó a Colombia. La epidemiología de lo que sucedió en cada uno de estos países cambia de acuerdo a varias condiciones por país. Digamos que lo que se mantiene es la enfermedad aguda, bacteriémica, que afecta a larvas, alevinos, engorde, reproductores. Esto es una condición general de la enfermedad, pero la severidad y las comorbilidades dependen de la epidemiología de cada región. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en México también tenemos endemicidad de ISKNB, que es otra de las enfermedades virales graves de la industria. Entonces, la mezcla de estos dos pues hace que el cuadro sea más severo. En Honduras, por ejemplo, Costa Rica y Colombia, donde tilbe es un problema, es una infección, el virus de la tilapia del lago es un problema también endémico, entonces se complica con esta infección. Lo otro es que la regulación de cada uno de estos países ha permitido y ha favorecido o ha limitado el acceso a medidas de protección. Quiere decir autovacunas, el desarrollo de autovacunas o la importación de alguna vacuna comercial que hoy en día ya tenemos que sea eficiente o las diferentes aproximaciones que han permitido que este manejo pueda darse. Entonces, esto varía entre países y vamos a ver ahora particularmente para México cuál es la situación. Y eso también ha limitado, en algunos casos, el poder manejar la situación. Los Streptococcus agalactiae, y por tiempo, bueno, hoy no incluí toda la información, pero yo sé que muchos de ustedes, por el público que tenemos, lo saben. Entonces, sabemos que Streptococcus agalactiae es una bacteria, un coco gram positivo que tiene diferentes serotipos capsulares, ¿cierto? Entre esos está el 1A. Y adicional a eso se clasifica por epidemiología molecular a través de multilocus sequence typing por complejos clonales y tipos de secuencia. Estas son, digamos, que las dos clasificaciones más grandes que tenemos de la galáctea, el serotipo capsular y el genotipo por complejo clonal o tipo de secuencia. Esta clasificación ha sido necesaria hacerla no solo para definir, digamos, desde el punto de vista capsular, sirve muchísimo para definir el tipo de vacuna que se utiliza, por lo que no hay reacción cruzada, y cápsula ha sido históricamente el componente de la bacteria más antigénico y sobre el que se ha producido la mayor parte o el objetivo de la mayor parte de las vacunas. Esta bacteria, este nuevo genotipo, rompió ese esquema, nos está planteando un desafío diferente. Y el tipo de secuencia, que en este caso es el 57, entonces también tenemos hoy en día ya en Streptococcus agalactiae casi 2.200, 2.300 tipos de secuencia. De esos no todos afectan a la tilapia. En la tilapia tenemos aproximadamente unos 10 o 12 sequence type que han sido escritos que afectan a la tilapia. Y particularmente este 57 ya se ha descrito, puede afectar humanos, puede afectar a tilapia, no lo transmite la tilapia al humano. La evidencia que hay es lo contrario, que pareciera que de origen humano empezó a afectar a la tilapia. Y particularmente este genotipo que hemos llamado 1A2021 tiene mutaciones en algunas regiones específicas de su genoma que no están asociadas a la cápsula, sino que están asociados a genes que le confieren virulencia, particularmente en humanos. Y eso hizo que cambiara parte de su estructura y de su presentación clínica con lo que vemos hoy en día en la estreptococosis en campo en tilapia. Entonces, adicional a lo que ya les he comentado, las lesiones, aparte de ser muy hemorrágicas, hacen también unas intususcepciones muy severas y afectan a los reproductores. El otro componente súper importante en esta enfermedad es el medio ambiente. Entonces, el medio ambiente, y como sabemos, hay 3 factores ambientales sobre los sistemas de producción que son factores de riesgo específicos para la estreptococosis, que es el incremento de la temperatura del agua por encima de 30, la reducción del oxígeno
y el pH ácido. Esos tres ya hay la demostración científica de que están directamente relacionados con un incremento en la presentación de estreptococcus, ya sea porque en el caso del incremento de la temperatura y la reducción de oxígeno, esos dos factores favorecen el crecimiento exacerbado de la bacteria. En condiciones de laboratorio, uno hace curvas de crecimiento a diferentes temperaturas, en condiciones de hipoxia o anaerobiosis y demás, y se nota la diferencia en cómo la bacteria se adapta fácilmente y genera ese tipo de perfil. El pH ácido, lo que sabemos a la fecha, lo que hace es retirar la cápsula, le favorece para que se retire la cápsula de la bacteria en el momento en el que va a hacer la interacción con la superficie que va a infectar, llámese intestino, llámese de piel y demás. Y al quitarse la cápsula, expone unas adhesinas que hace que más fácil se adhieran a la superficie de la célula y de esa forma entonces luego invade y hace el proceso infeccioso más eficientemente. Entonces, esto también ya hay suficiente evidencia científica. Cuando el agua está a pH, aquí están unas gráficas a pH 5,5, por ejemplo, la mortalidad, y aquí se bajó el porcentaje de sobrevivencia, o sea, la mortalidad es mucho más severa y está relacionado con ese mecanismo de retirarse la cápsula para favorecer más fácilmente la adherencia y el ingreso. Una vez ya la bacteria ingresa, pum, nuevamente se pone la cápsula y entonces se va del sistema inmune. Y hay otro factor que está relacionado directamente con la producción y es la alta densidad de siembra. En la medida que la densidad de siembra sea mayor, pues también va a ser más fácil, pues claramente esto es una enfermedad que tiene una transmisión horizontal. Es muy probable que a partir de este nuevo genotipo también ya podamos confirmar que también es de transmisión vertical, pero eso todavía no tenemos toda la evidencia científica para decirlo, pero lo cierto es que reproductores se infectan muy fácilmente y hacen unas lesiones muy severas y pues larvas desde muy pequeño tamaño también están infectadas. Y aquí rápidamente para mostrarles algo de lo que pasó en Colombia, que fue un poco similar a lo que sucedió en México. Aquí lo que tuvimos nosotros fue una baja en la concentración, en la saturación de oxígeno. Aquí está la comparación entre el año 2022 y 2023. Y eso fue el factor que hizo que se disparara, en parte, y obviamente, la llegada de la bacteria, que llegó a través de animales aparentemente sanos, que entraron al sistema y generaron la infección. Esta es una situación grave relacionada con el incremento de temperatura. Esto es información de lo que sucedió en Colombia. El Guájaro es un sistema de producción que hay en el norte de Colombia. Y allá en el fondo de los estanques, durante 2 semanas hubo intenso calor. Tuvieron en el fondo de los estanques 32 grados centígrados y en la superficie casi 36 grados centígrados. Imagínense 36 grados centígrados durante 2 semanas seguidas. Las condiciones en las que estos animales pueden estar y que favorecen el desarrollo de la enfermedad. Entonces, y esto mismo es lo que estamos viendo durante el verano en muchas de las zonas de producción de México. El incremento de la temperatura claramente es un factor de riesgo enorme para el desarrollo de la enfermedad. Ya en términos de lesiones, lo que vemos con los peces, entonces es, algunos tienen una leve exoftalmia cuando son alevinos muy pequeños. Cuando se hace la necropsia se observan hemorragias en varios de sus órganos, el intestino sin contenido, pues porque no hay alimentación. Las lesiones en general son muy hemorrágicas, la exoftalmia, las lesiones y la lisis del encéfalo, la presentación de este acúmulo de material necrótico subcutáneo en la piel, subcutáneo, sobre todo en esta parte, en la mandíbula o también en la base de las aletas. Esto es muy característico no solo de este genotipo, sino del serotipo 1A. Y esto sí es particularmente presente en el genotipo 1A 2021 y es el desarrollo de intususcepción. Otros microorganismos, por supuesto, causan este problema en tilapias con la Aeromoniasis o la Edwardsielosis, estas dos bacterias gram negativas. De hecho, cuando empezó el problema, lo que se pensó era que era un brote severo de Aeromoniasis, pero pues luego ya cumpliendo los postulados de Koch, ya demostramos que esta lesión hace parte del cuadro clínico de la infección por la 1A 2021. Y en los reproductores genera una zooforitis y unas orquitis necróticas, granulomatosas, muy severas. Aquí se ve cómo está destruido gran parte de la gona con acúmulo de líquido. Y pues también aquí las orquitis en el caso de los testículos de este macho hemorrágicos. Y pues por supuesto eso va a dañar, pues sí va a generar un impacto no solo en el engorde, sino en todo el ciclo de producción porque no hay alevinos para producir. Y la otra lesión muy severa, que también lo causan los otros estreptos, pero en este caso también se incrementó bastante, fue la presentación de las lesiones en el músculo, también las lesiones necróticas y granulomatosas severas con el acúmulo de este material necrótico en el producto final, pues que es el filete, y pues esto ha llevado a un incremento muy grave en la cantidad de filetes que hay que eliminar al final del ciclo.
Como les decía, una característica de la enfermedad es la bacteremia severa, entonces estas son improntas de vaso tomado de animales infectados y aquí es una coloración de Gram y entonces se observa la gran cantidad de cocos Gram positivos, algunos están acumulados como en estas estructuras redondeadas que corresponden a los macrófagos y otros son extracelulares y están pues en contacto con las diferentes células, es una bacteremia súper severa. Y la evaluación por histopatología, pues de la misma forma, esto es un corte de hígado, entonces se observa la gran cantidad de cocos, son todos estos punticos basofílicos que se observan intracelulares. Entonces, una cantidad de cocos que hay en los tejidos, esto es solo un ejemplo en el caso del hígado, pero asimismo se observan en los otros tejidos. Hemos hecho un trabajo bien grande con diferentes, tanto la industria privada como con los gobiernos, para poder caracterizar este nuevo genotipo y explicar, bueno, pero ¿por qué si estaban vacunadas las poblaciones contra 1A no les está protegiendo la vacuna? ¿Esto sí es un 1A o es otro 1A o a qué se refiere? Entonces, este árbol filogenético representa en la parte superior diferentes otros serotipos de Streptococcus agalactiae, el 2, el 8, el 3, que pues ustedes se ven, dan cuenta, pues pertenecen aquí a otro clado y cada uno de ellos pues representa uno diferente. Y en la parte inferior entonces está representado, en el caso de este primero azul, el estreptococo A991A, que es un estreptococo agalactiae 1A de origen humano, y vuelvo y digo, no es zoonótica, no es que la de los peces infecte a los humanos, pero sí lo contrario, que pareciera que una correlación del humano hacia los peces. Perdón, esta otra, estos otros son Streptococcus 1A, que eran los que antes estaban identificados también incluso como sequence type 7, pero que se consideraban el 1A. Algunos le han llamado el antiguo, otros le han llamado la cepa asiática, porque en los países asiáticos era donde se presentó inicialmente, aunque en nuestros países, de hecho en México ya había antes del 2021. Y aquí está agrupado el Streptococcus agalactiae 1A2021 del complejo clonal y del sequence type 7, que corresponden a los a aislamientos de México, Honduras y Colombia y otros países donde se ha caracterizado. Es decir, que efectivamente pertenece a otro complejo clonal. Esto es parte del trabajo que se ha hecho con MSD, con el gobierno norteamericano, con el gobierno colombiano, la entidad del gobierno colombiano, como el SENASICA de México, en Colombia se llama ICA, y Agrosavia es la institución que hace investigación en el sector pecuario en Colombia. Entonces, toda esta caracterización pues se ha hecho con el concurso tanto de Corpavet, que son una de mis empresas, como con las diferentes entidades. Y del trabajo que se hizo con el ICA y con Agrosavia, se publicaron los genomas completos de estos aislamientos, de lo que detectamos en Colombia y que se pueden comparar. Pues hoy en día es la única fuente publicada disponible para hacer análisis de este nuevo genotipo, es el que tenemos de origen colombiano. Como les decía, hay comorbilidades pues con diferentes enfermedades virales, bacterianas. Esto depende del país incluso dentro del mismo país, de la epidemiología en cada una de las regiones. Y pues se ha complicado con la presentación de parasitismos también internos. Estos son preparaciones en fresco de vaso y preparaciones en fresco de corazón, en el que se observa pues granulomas y en este caso pues con movimiento. Hay estructuras que se están moviendo al interior de estos granulomas, que corresponden a granulomas de origen parasitario por digéneos o por nematos o cestodos incluso, que pueden estar también ahí, y que también se ha visto que se ha exacerbado la situación en los países dependiendo de la condición sanitaria. ¿Cuál es el impacto de este problema para la región? Francisco Murillo es uno de los líderes de opinión y de los reconocidos gerentes de la industria de la tilapia en el mundo. Él en este momento es el gerente de Tropofarm, que Tropofarm es una de las empresas más grandes de producción de tilapia en África. Y él hace un ejercicio analizando cada 3 meses cómo va el mercado de importación a Estados Unidos del filete fresco de tilapia. Tomé el cuadro que se hizo a corte de marzo, y entonces aquí está el origen, la mayor parte o casi todo el origen de los filetes frescos de tilapia que van a Estados Unidos son de Latinoamérica, Colombia, Costa Rica, Brasil, Honduras, México y Ecuador. Y lo que se observa es que en el caso de Regal Spring México, entre el 2021 y el 2022, la caída tenía una participación en ese mercado del 19%, al 22 la disminución fue al 6%, en el 23 3%, y durante este año está siendo menos del 1%. Y en este momento estamos trabajando, de hecho, la reunión que tuve antes de esta presentación fue con el equipo en México, precisamente porque estamos trabajándole a esto, que no ha sido fácil, y ahora les voy a mostrar cuáles son los desafíos. Pero Honduras
La enfermedad entró en el 2022 y efectivamente en 2023 también hubo una caída. Ellos implementaron unas prácticas, pero luego también otra decisión interna ambiental cerró la producción en el lago, en uno de los lagos, y eso también tuvo un impacto muy negativo para la industria, y entonces en el 2024 van en 9%. Y a diferencia de Costa Rica y Colombia, a nosotros nos llegó el problema en el 2023, en el 2024 hemos subido las exportaciones, no porque la enfermedad nos ha afectado, no nos ha generado mortalidades, por supuesto, pero gracias a también a todo el conocimiento, la experiencia además y el trabajo que hacemos en conjunto, sobre todo en la región de mayor producción del país, donde a pesar de las diferencias se logra llegar a acuerdos. Entonces, se ha logrado tener autovacunas, o sea, el brote entró en marzo del 2023, en agosto ya estábamos vacunando, ya teníamos una autovacuna, ya se estaba utilizando en campo, ya se había autorizado el ingreso de algunas vacunas que estaban preparadas de fuera, que sabíamos que eran eficientes, entonces también el marco regulatorio de bioseguridad en Colombia es obligatorio, entonces el gobierno nuevamente fue y revisó bioseguridad en todas las granjas, empezamos a trabajar en suplementación alimenticia con fitoextractos que fueran específicos y que tuvieran actividad antimicrobiana específica para este microorganismo. Optimizamos las estrategias de bioseguridad, mejoramos e implementamos más veces el recambio de mallas, optimizamos toda la recolección de mortalidad para que se hiciera más veces en el día, así se redujera el impacto. Y bueno, y seguimos trabajando porque no se ha resuelto el problema del todo, porque seguimos con el reto de tener una eficiente vacuna por inmersión para cubrir esa primera parte del problema. Pero de alguna forma se ha mitigado el impacto y no ha significado una reducción tan grande, sobre todo en la principal zona de producción de exportación. En la zona norte, donde les mostraba con esas temperaturas tan altas que tenemos, tristemente son empresas que tuvieron que modificar su estructura comercial, cerrar en algunos casos y en otras dejar de producir tilapia y empezar a producir otras especies que no sean susceptibles a extracto porque la temperatura y la cantidad y el manejo de la enfermedad se vuelve incontrolable ante las condiciones ambientales. En Costa Rica también hubo un incremento, digamos, en la producción. Ellos también implementaron varias actividades, sin embargo, pues en este momento también están en una situación compleja, ya más desde el punto de vista estructural de la industria, más que por el impacto sanitario. ¿Qué pasa? Que toda esta línea, o sea, todo lo que aporta Colombia, Costa Rica, Brasil, Honduras, México y Ecuador a este mercado es lo que suma para poder cubrir la demanda de filete fresco de tilapia en Norteamérica. Y estoy hablando solo de ese mercado, ¿no? Sin hablar de los mercados internos, que en el caso de México es supremamente importante porque México consume bastante tilapia. Pero en relación con esa perspectiva internacional, el hecho de que estemos ante esta crisis y que no tengamos suficiente producto para poder poner en ese mercado, pone en riesgo la producción el mantenimiento de la línea comercial, porque las preferencias de consumo del objetivo, del mercado objetivo final, pueden variar de acuerdo a esa disponibilidad en góndola del producto final. Es decir, que la industria de toda nuestra región está en riesgo en este momento de que se mantenga esa línea comercial. Por mucho que produzca Brasil, por mucho que produzca Colombia, no vamos a lograr cubrir ni con la calidad ni con la cantidad el mercado que en este momento México no está pudiendo cubrir por el problema sanitario. Voy a parar aquí para abrir, digamos, el espacio a preguntas, y ya con otro material que tengo más adelante, pues probablemente podamos hacer una discusión adicional con las preguntas que haya. Muchas gracias, doctora. Estamos abiertos a preguntas en el auditorio virtual. Levanten la mano. En el auditorio físico también, por favor, levanten la mano y o acérquense al micrófono para hacer las preguntas. ¿Preguntas? Hay una pregunta. Adelante, por favor, en el auditorio físico. No sé si desde acá se escucha. Se Sí, yo te escucha. escucho. Perfecto. Sí, tengo dos preguntas. La primera es la caracterización de las producciones donde se presenta esta enfermedad. Si son, pues, producciones en jaula, en estanques de tierra, y si hay una diferencia entre producciones pues, de concreto, geomembrana, que me imagino que geomembrana pues también se calientan más. Y la segunda es si, bueno, sé que no hay policultivos a nivel comercial, pero si hay alguna información de si se cambia la enfermedad en policultivos. ¿Cómo es tu nombre? Ahora, Aura. Mucho gusto, Aura. Muchísimas gracias por tu pregunta.
Sí, en relación a los sistemas de producción afectados, todos han sido afectados, tanto jaulones, IPRS, sistemas en tierra y geomembrana. No ha habido distinción en eso. La única distinción que sí ha habido y que todavía se está profundizando en el entendimiento es que, digamos que hay dos especies o dos grupos de tilapia que son los que principalmente se producen en Latinoamérica. Uno es tilapia nilótica, que es la que principalmente también se produce en México, y la otra es un híbrido de tilapia, que es la tilapia roja. Em, la tilapia roja tiene una característica y es que el peso comercial es menor. La tilapia roja máximo, digamos, se vende a 500 gramos. Y la tilapia roja tiene un mercado muy fuerte sobre todo en Centroamérica y en Colombia. ¿M? Y para exportación también es muy apetecido porque se parece un poco al guachinango. Entonces, también se produce bastante. En el caso de tilapia roja, el impacto de la enfermedad ha sido menor, aunque también presenta altas mortalidades, el porcentaje pues es menor, pero además, como el peso comercial es menor, digamos que no está expuesto tanto tiempo a la enfermedad como lo es la tilapia anilótica. Entonces, esa es, si acaso, alguna diferencia, sobre todo en la experiencia de campo de lo que se ha observado, pero eso a profundidad no se ha todavía evaluado para saber si existe algún factor que haga resistencia o tolerancia entre la roja y la anilótica. Que eso sí está muy caracterizado en otras enfermedades de tilapia, pero en este caso no hemos llegado hasta allá. Ahora, tu pregunta si en los policultivos hay alguna diferencia. La Streptococcus tiene una diferencia en susceptibilidad o resistencia entre especies de peces. Entonces es bien conocido, por ejemplo, que los grupos de carácidos en Sudamérica producimos, por ejemplo, los grupos Piaractus y Colosoma, que llamamos cachama o pirapitinga o pacú. Estos grupos de carácidos son resistentes a la estreptococosis. O sea, ellos pueden tener policultivo con la tilapia, de hecho en Colombia existen, en Brasil existen, se cultivan en conjunto. La cachama se come tilapias enfermas con estreptococosis y a la cachama nunca le da estreptococosis. Y hasta el momento lo que sabemos, la evidencia científica que tenemos de eso es que particularmente algunos grupos o los grupos de estreptococo que tienen esta infección por tilapia requieren de unas adhesinas de tipo glicosídico, particularmente derivados de formas beta de galactosa, que no están presentes en la superficie de las células de las cachamas y que en las tilapias sí son muy abundantes. Y así en otras especies que son susceptibles. Entonces, hasta el momento, evidencia científica que tengamos de esa diferencia es más desde el punto de vista glicosídico. Entonces, efectivamente, hay una diferencia en esto. Pero hay otras especies que sí son susceptibles. Otros cíclidos, los cíclidos son susceptibles, los silúridos son susceptibles a la estreptococosis, los salmónidos son susceptibles a la estreptococosis. Particularmente en Colombia, más que en policultivo, pero sí en cuerpos naturales, es decir, donde hay tilapias y también cíclidos nativos, y en México también yo lo he visto en las presas, con los cíclidos nativos, los cíclidos también se enferman, también les da la estreptococosis, o sea que ahí habría que hacer la diferencia entre qué otra especie y qué grupo es el que está siendo cultivado, pero podría tener la susceptibilidad. Muchísimas gracias. Con Solo gusto. para reforzar la última pregunta. Por ejemplo, con estas especies que son resistentes, no hay ningún cambio en la enfermedad, bueno, en la patogénesis en tilapia, que son susceptibles. No cambia absolutamente nada cuando se cultivan en conjunto. Ah, ok, si están ellas dos, si cambian el conjunto, hasta la fecha en la evidencia, pues que hemos tenido, no, la severidad continúa, sigue siendo muy severa para la especie original, ¿no? Para la tilapia. La susceptible, pues no se enferma. Y de hecho, parte de las decisiones productivas que se han tomado es cambiar la producción solo por la especie, pues que no está siendo susceptible. ¿Mm? Muchísimas gracias, le agradezco la presentación. Con gusto. Adelante con otra pregunta en el auditorio. Buen día, doctora. Buenos días. Tengo una pregunta relacionada con el tema, pero me llama la atención. Habla mucho de vacunas y de autovacunas para las tilapias, pero también me llama la atención. ¿Existen programas de selección genética
para generar líneas que sean más resistentes a, por ejemplo, estreptococosis u otros patógenos que tenga la tilapia? Es una muy buena pregunta. Sí hay programas de selección genética para resistencia a enfermedades en tilapia, donde son más exitosos y donde se ha mostrado la mejor caracterización de los QTLs que son hereditarios y que por generaciones representan una resistencia, es particularmente con el virus de la tilapia del lago, con TIL-B. Esto fue publicado, los QTLs fueron publicados hace aproximadamente unos 2 o 3 años y algunas de las empresas que son fuertes en genética de tilapia como Genomar o como Spring Genetics están trabajando precisamente en este momento en tener generaciones que sean resistentes, porque pues como tú sabes, mientras que se va desarrollando la heredabilidad, pues eso toma unos años para poder tener disponibles. Entonces, en el caso de TIL-B, es donde se ha demostrado mejor y caracterizado mejor estos QTLs para poder hacer el mejoramiento. Y se tiene una expectativa de que va a funcionar muy bien porque se parece un poco a la historia que conocemos en salmónidos con IPN. No, en salmones más que en trucha, pero en salmones mucho no, gran parte del éxito del manejo de IPN fue por el uso de animales mejorados, porque también se caracterizó muy bien los QTLs y la heredabilidad se pudo optimizar a medida que iban teniendo descendencia, entonces eso fue un buen mecanismo, así que por TIL-B es lo que tenemos la perspectiva, pero además ya hay algunos resultados que así lo avalan. Para bacterianas, sí, también hay algunos programas, hay no solo literatura y diferentes estudios publicados, sino que ya se utilizan en campo para Francisella orientalis, para Streptococcus agalactiae, pero el serotipo 1B. ¿Qué ha pasado en el caso de las bacterianas? Que no ha sido tan clara esa caracterización de qué QTL es el que me está generando esa resistencia o esa mayor o menor susceptibilidad, y no si es resistencia o es tolerancia. Casi todo ha sido la caracterización de que ante el desafío en bioterio se reduce un poco la mortalidad, pero no como tal tan drásticamente como lo es con las virales, ¿sí? Particularmente con este Streptococcus 1A, se viene haciendo un trabajo con Regal Spring, Honduras, Spring Genetics y USDA. Y en ese trabajo lo que hemos hecho precisamente es poder en lo antes posible viabilizar la bacteria para empezar a hacer los trabajos de selección. Sin embargo, eso lo empezamos en el 2022 y a la fecha, que ya se lleva la segunda generación, el porcentaje de heredabilidad es muy bajo. O sea, con bacterianas no ha sido tan eficiente como lo ha sido con las virales. Y lo que digo, no es, pues, en la naturaleza no todo es tan perfecto, ¿no? Como para tener el QTL que perfecto, funciona y es el que es heredable. Lo que sí se está trabajando hacia adelante, y es el mensaje que quiero que les quede, es que lo que necesitamos es hacer selección genética para resistencia a altas temperaturas de agua, de que produzcan mejor, crezcan mejor y además sean resistentes a enfermedades. Porque no solo estrepto, hay otras enfermedades que se están presentando, no solo en estas, en otras especies, donde el factor de riesgo es el cambio climático, el incremento de temperatura de agua, y todos sabemos que eso no va a cambiar, al contrario, vamos para arriba. Y la gran parte de nuestra producción es en espacio, es abierta, ¿cierto? Es usando aguas naturales y no en sistemas de circulación cerrados. Esto significa que ese es un desafío grandísimo que tenemos ya encima y que mucho del trabajo y de las propuestas que hoy en día están concursando por recursos, pero además que también están andando, van dirigidos hacia eso, hacia seleccionar para líneas que sean resistentes a altas temperaturas de agua. Muchas gracias. Con gusto. Gracias. Otra pregunta en el auditorio, nombre y pregunta, por favor. ¿Hay otra pregunta por ahí? En el auditorio virtual, ¿no? Si no, mientras tiene otras preguntas, entonces va a complementar parte. Ah, ¿sí hay alguna? Hay Sí hay una alguna. pregunta Sí, en el sí, sí. auditorio virtual. El Ok. doctor Ricardo Pérez. Adelante, doctor. Sí, hola, buenos días. Hola, muchas gracias por la presentación. Muy interesante el trabajo. Es terrible es las noticias que se escuchan. Me tocó estar en una de las ponencias hace un par de semanas acerca del Congreso sobre tilapia.
donde pues sí, el panorama no es nada alentador, desafortunadamente. Tengo dos preguntas. Una, quizás sea muy básica, muy simple. No soy del área de patología, entonces a lo mejor es muy simple. Y la otra es algo más genérico. La primera es, ¿por qué por qué no ha sido posible generar vacunas pues que puedan controlar a cualquier especie de Streptococcus? Y la segunda es en términos ya de educación. Al principio comentaste de ponencia la importancia de generar cuadros de veterinarios que estén especializados en patología acuática. Desafortunadamente, creo que la historia sigue siendo la misma de hace varios años, a menos que en Colombia hayan cambiado las cosas en términos de que en las carreras de medicina veterinaria ya se esté influyendo pues más intensamente en estos tópicos y no sea nada más como que pues hay los que les interese, pues hay que le entren al estudio de esta materia, ¿no? No sé qué puedas comentar al respecto. Ok, Gracias. bien. No, Ricardo, muchas gracias por tus preguntas. Bueno, entonces a la primera pregunta, mira, lo que pasa es que la tecnología que utilizamos en vacunación en tilapia es la tecnología de Pasteur, que realmente son bacterinas, es decir, tomar la bacteria completa, inactivarla con formol, luego poner un ayudante y aplicarla. Y eso es la tecnología general de todas las vacunas que tenemos hoy en día, tanto comerciales como las autovacunas. Como es la tecnología, digamos, más rudimentaria, lo que hace es que expone el antígeno, que es, digamos que el componente de la bacteria que pueda ser más antigénico, y en este caso siempre ha sido la cápsula. Y como la cápsula cambia, entonces no logra tener la reacción cruzada entre uno y otro. Entonces, la primera respuesta es, no tenemos una general, es porque la tecnología que usamos es muy básica. Si nosotros empezáramos a trabajar en desarrollo de vacunas de RNA recombinante o vivas modificadas o de otra tecnología, es muy probable que podamos caracterizar mejor algunos genes que son antigénicos transversales y poder tener una para para todos los serotipos o genotipos. ¿Cuál es la limitante ahí? Bueno, por uno, pues porque es que la tilapia no era importante, digamos, dentro de la industria hace unos años. Hoy en día es que toma una relevancia no solo por el tamaño de la producción, la industria, porque la acuicultura, como todos sabemos, es la industria que va a suministrar alimento de origen animal para los humanos. O sea, esto está creciendo muchísimo en los últimos años. Entonces, antes no teníamos, digamos, un foco ni tampoco financiación tan fuerte para hacerlo. Y asimismo, desde el punto de vista del equilibrio económico de la industria, como no hay esas fuentes para hacer la investigación y demás, hacer la inversión sería muy costoso e incluso serían vacunas que probablemente serían muy costosas para lo que cuesta un kilo de tilapia en cualquiera de nuestros países, ¿sí? Comparado con un kilo de salmón o con un kilo de otro producto de origen marino o de origen acuático que tiene un valor comercial mayor. Esto es algo que yo creo que sí está cambiando, ¿sí? Porque la industria está creciendo, porque la necesidad, el consumo del producto está incrementando y porque por la versatilidad de la especie, hoy en día se produce en muchísimos más países, ¿sí? Y hay muchísima más inversión. Es decir, que para redondear, y además hay otro tema, ante el incremento de temperatura y la emergencia de todos estos genotipos, por supuesto, tal cual como tú lo dices, la pregunta de todos es, ¿y por qué no tenemos una para todo? ¿Por qué nos tenemos que poner a preparar esta? Entonces, sí, hacia adelante, ya por lo menos en aquellos países, bueno, por lo menos de las Américas, que es lo que la industria que yo conozco y con quienes trabajo más de cerca, tanto gobiernos, academia, industria, efectivamente sí ya hay el interés y la necesidad de profundizar el conocimiento en aquellas antígenos que sean transversales y que nos permitan optimizar las vacunas que estamos usando. O sea, yo creo que es el futuro, eso sí es probable que lo tengamos. No sé qué tan rápido, pero por lo menos en los próximos 5 años es muy probable que ya podamos tener unos desarrollos mejores porque la industria lo está necesitando. O sea, ahí no hay nada más que hacer.
Ahora, a tu segunda pregunta del entrenamiento, sí, desafortunadamente sigue siendo una debilidad de los programas de medicina veterinaria de todo el planeta. Eso no es un problema solo latinoamericano, no, es de todo el planeta. Y de hecho con WADMA trabajamos muy fuerte para seguir fortaleciéndolo y es muy probable también que esto cambie precisamente por el crecimiento de la industria. De hecho, la misma OMSA, la Organización Mundial de la Salud Animal, en asocio con WADMA y con otras organizaciones, está generando sistemas de acreditación para médicos veterinarios en acuicultura, porque por supuesto se requieren, la industria los necesita y uno de los problemas también complejos es que los necesita la industria, pero cuando llegan no saben, entonces se convierte más en una carga para la industria que en alguien que llegue a aportar. Y en eso pues trabajamos muy fuertemente durante, bueno, yo en este momento que soy de directora, estamos haciendo una cantidad de talleres en diferentes países, hicimos en Costa Rica, la semana pasada estuvimos en Brasil, en 2 semanas, 3 aquí en Colombia y estaremos en México con la UNAM haciendo un taller en noviembre. Entonces, y seguimos trabajando pues para que cada vez más colegas estén involucrados en el sector. Perfecto. Muchísimas gracias. Con Felicidades. gusto. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Ricardo. Muchísimas gracias, doctora Paola. Sí, se nos está acabando el tiempo, nos quedan escasos 4 o 5 minutos. Yo, No sé si quieras cerrar con esto, doctora, para sí. poder cerrar, porque los chicos de posgrado tienen que ir a una clase. Sí, yo quisiera cerrar ya estos últimos minutos con algunos temas específicos sobre los desafíos que esto representa para México y que tenemos que trabajarle. México tiene una ventaja enorme porque tiene en su país la industria más grande del mundo en tilapias. Regal Spring es una de las industrias más grandes en el mundo en esto, pero tenemos una capacidad débil para identificar el problema y también de involucrar a la autoridad sanitaria para que rápidamente se identifique y se tomen acciones. México, a diferencia de los otros países de Latinoamérica, no permite la producción de autovacunas desde el sector privado, sino que esto está todo concentrado a nivel gubernamental. Y las instituciones y el mecanismo que tiene de la detección del problema en campo está siendo ineficiente para poder generar la alarma. Entonces, de lo que hablamos ahora de mejorar la capacidad, de mejorar la capacidad de detección, pero adicional a eso, de fortalecer, como es el caso del CIV o de otras instituciones del gobierno, en las capacidades para desarrollar rápidamente estas herramientas es fundamental porque de lo contrario, pues va a ser y seguirá siendo lesivo para la industria. No hay una capacidad muy fuerte de laboratorios locales para el diagnóstico y pues lo que hablábamos del entrenamiento. Lo otro entonces también es que hasta la fecha, el problema en México inició en el 2021 y esta es la hora en que no hemos iniciado en México una vacunación específica para este microorganismo. El acceso, la autorización del uso de vacunas es muy complejo, muy complejo. O sea, yo que trabajo también con las casas comerciales, con MSD, con Viva, con Vaccinova, con IPRA, bueno, con todas, y hacer el proceso es supremamente difícil para poder tener algo disponible en el país. Entonces, si hay capacidades locales, pues entonces hay que mirar cómo las fortalecemos para poder ir trabajándolo para hacerlo. Y el marco regulatorio no lo permite directamente fabricado externo, sino hecho por el país. Y lo otro es el poder implementar rápidamente algunas estrategias para uso de fitoextractos, porque la mayor parte de la gente lo que hace es usar antibióticos a diestra y siniestra con las complicaciones que todos ustedes saben que esto tiene. Entonces, buscar otras estrategias es claro por el uso indiscriminado de antibióticos en la industria. Y lo otro, antes aquí de terminar, es que el marco regulatorio de bioseguridad en México es opcional. De bioseguridad en acuicultura es opcional, no es obligatorio. Entonces, eso también le limita a cualquiera, sea industria grande o pequeña, el poder pues garantizar que la situación vaya a mejorarse. No quiero terminar tampoco sin darle un agradecimiento enorme, aquí quedó cortado, pero a todo el equipo de trabajo de los profesionales que trabajan conmigo en Colombia, que hacen parte de las empresas tanto en Bogotá como en Neiva, que es la otra sede, quedó cortado arriba, que son un grupo pues de muchísimos profesionales súper comprometidos con esto y que pues gracias a ellos se ha podido avanzar en el trabajo no solo en Colombia, sino en otras partes por el apoyo que dan a los empresarios, al personal gerencial, directivo, profesional, técnico, logístico y operativo, porque este problema le ha generado una cantidad de decisiones difíciles que tomar en campo. Muchos han quedado sin empleos, la industria se ha visto muy afectada y las poblaciones. Algo que a mí más y también parte de los mexicanos que trabajan en Regal Spring México
más les preocupa, y comparto esa preocupación, es que mucho de la economía local depende de lo que estas industrias contratan. En el momento en que esto colapse, va a haber poblaciones enteras que van a tener un impacto directo sobre sus vidas y sobre sus familias. El impacto que tiene sobre la comunidad es grandísimo. Entonces, poder trabajarle rápido a que tengamos una solución es importante. Invitarlos entonces, vamos a tener el Congreso Latinoamericano de Acuicultura aquí en Colombia, ahora entre el 24 y el 27 de septiembre. El doctor Benjamin Lafrance de USDA va a presentar gran parte de lo que ya con mayor detalle, todo lo que yo les conté de la caracterización genómica de esta bacteria y lo que se está haciendo particularmente. Así que los invito para que aquí en Colombia. Y luego vamos a tener en el Huila otro taller, un workshop ya práctico de sanidad y bioseguridad en producción de tilapia, también muy invitados a que nos acompañen en este taller, aparte de los profesores de UC Davis, el doctor Esteban, Fernando de Chile, de la Universidad Católica de Chile, Benjamin de USDA, y también tendremos otros profesores también de Mississippi y de UC Davis en el tema. Y con la Universidad UNAM, perdón, porque es que esto quedó acá. Con la UNAM tenemos previsto y en apoyo con WADMA y con el Grupo Latino de Patología para noviembre, el 21 y el 22, un curso teórico práctico en medicina y patología de peces. Entonces también los esperamos pues allá. Entonces pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Aquí está mi mail y quedo pues muy atenta a sus preguntas y pues muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctora. Le agradecemos mucho esta presentación. Se nos ha terminado el tiempo. Espero que tenga muchos correos. Vamos a seguir en contacto, y trabajando con usted. Y espero que haya sido para todos muy interesante, como fue para muchos, ¿no? Este tema. Y voy a tener en este momento la grabación. Ok, muchas gracias. Que tengan un feliz día. Gracias.